¿Qué tal, jóvenes? Ahora vamos a resolver el ejemplo número 10 y aquí ya nos hemos adelantado un poquito, pues para ahorrarnos un poco de tiempo, ¿no? Hemos dibujado un resorte en dos situaciones ligeramente distintas. Bueno, el ejercicio habla de un resorte que inicialmente tiene una longitud de 20 centímetros y que cuando se comprime o se aplasta con una fuerza de 150 newtons, pues su longitud se reduce hasta los 15 centímetros. Nos piden dos cosas: determinar la constante elástica de este resorte, que ya lo hemos hecho con anterioridad en otro ejemplo, y nos piden que determinemos la longitud que tendrá el resorte cuando ahora es jalado con una fuerza de 200 newtons. Es decir, aquí nos están pidiendo no cuánto varía su longitud. En el segundo caso, lo que nos están preguntando viene siendo cuánto va a medir en total el resorte, ¿no? Bueno, aquí estos dos dibujitos hacen referencia al resorte. Cuando está en reposo, tiene una longitud inicial de 20 centímetros. Cuando se le aplica o se aplasta con una fuerza, se comprime con cierta fuerza, su longitud se reduce hasta los 15 centímetros. Esta distancia de acá gráficamente corresponde a la variación en la longitud, que lo podemos determinar de manera directa, por decirlo así. Sabemos que varió 5 centímetros y como hablamos de un acortamiento, pues le ponemos su signo negativo si somos estrictos. Menos 5 centímetros es la variación porque estamos hablando de un acortamiento. Si no lo tenemos en cuenta, pues podemos simplemente recurrir a esa fórmula: longitud final menos longitud inicial. Longitud final es la longitud que tiene el resorte cuando se le aplica la fuerza, 15. La longitud inicial pues es la que tenía en un principio, 20. 15 menos 20 nos va a dar menos 5. Volvemos al mismo resultado, menos 5 centímetros. Esa es la variación negativa, insisto, estamos hablando de un acortamiento. También con la fuerza, ¿qué fuerza produce esta variación? Pues como dice acá, una fuerza de 150. Que si somos estrictos también esta fuerza es negativa. Recordemos que el signo negativo en una fuerza nos indica cómo está actuando la fuerza con el resorte, es decir, lo está aplastando cuando es negativo, y cuando es positivo entendemos que lo está estirando, ¿no? Entonces, eso es lo que nos indican los resortes. Bueno, pues en este ejemplo ya tenemos la fuerza que actúa sobre el resorte y la variación que le produce. Ciertamente podemos determinar la constante de elasticidad. En otro ejemplo ya lo hemos hecho, con otros datos, claro. Pero la constante de elasticidad, recordemos que la fórmula es fuerza aplicada entre la variación producida. Conocemos estas dos, podemos hacer la división y lo determinamos. No va a haber mayor problema. Ahora, esto no lo vamos a comentar. Se puede determinar, pero no lo vamos a comentar. Vamos a enfocarnos más bien en la segunda parte. Nos piden que determinemos la longitud que tendrá el resorte cuando ahora es jalado por una fuerza de 200 newtons. Lo que se quiere hacer es mostrar que se puede determinar esto sin necesidad de hallar previamente la constante elástica. Y más que nada hacer énfasis en la información que nos dice la ley de Hooke. Bueno, antes que nada, recordar, bueno, o ver que aquí nos está pidiendo una longitud final. Una longitud final porque es una longitud que va a adquirir el resorte cuando se le aplica cierta fuerza, ¿no? Esa formulita, pues, la podemos obtener de acá, aunque también es intuitiva. Si de esta formulita despejamos a la longitud final, vamos a ver que nos queda esta expresión. Esa longitud inicial que está restando pasa al otro lado sumando. Y nos quedaría algo así: longitud inicial más la variación en la longitud. Tiene sentido si lo vemos o lo observamos después de un momentito, ¿no? La longitud que adquiere un resorte, la longitud final, va a ser a la longitud inicial, lo que medí inicialmente, más lo que haya cambiado, más la variación en la longitud. Y aquí es muy importante que si nosotros vamos a utilizar esta fórmula, es muy importante que la variación tenga el signo correcto. Si hablamos de un acortamiento, esa variación va a ser negativa, esto se va a volver una resta y ciertamente vamos a tener una longitud final menor a la inicial, porque estamos hablando de un acortamiento. Cuando hablamos de un alargamiento, ciertamente esta variación en la longitud va a ser positiva, que aumentado a la longitud inicial nos va a dar una longitud final mayor. Estamos hablando de un estiramiento, ¿no? Es en situaciones como esta donde es muy importante tener en cuenta los signos, más que nada de la variación. Bueno, esta es la fórmula que vamos a emplear.
queremos en la segunda parte nos piden determinar cuánto mide el resorte en total cuando se le aplica esta fuerza, cuando es jalado con esta fuerza. La longitud inicial la conocemos, 20 centímetros. Nos hace falta conocer la variación en la longitud. Bueno, esta parte que nos hace falta es lo que vamos a hallar. Ciertamente la variación va a ser positiva. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una fuerza que jala, lo está estirando. Esta variación tiene que ser positiva, no está comprimiendo. Pero bueno, ¿cómo vamos a hallar eso si no conocemos o no hemos determinado la constante de elasticidad? Bueno, aquí queremos hacer énfasis en lo que nos dice la ley de Hooke. La ley de Hooke nos dice que la fuerza que se le aplica a un resorte y la variación que produce en su longitud son directamente proporcionales. Eso significa que podemos emplear la regla de 3 para buscar alguna de estas dos cosas. Por ejemplo, aquí tenemos una pareja de datos, ¿no? Nos dice que cuando se aplica esta fuerza, bueno, más bien, no, ahí está, la pareja que tenemos es aquí. Cuando se aplica esta fuerza, se obtiene esta variación. Entonces, una fuerza de menos 150 newtons, recordemos que el signo simplemente nos dice que se está aplastando, nos produce esta variación, menos 5 centímetros. Entonces, nosotros, conociendo esto, ya podemos determinar la variación que produce una fuerza de 200 newtons. Lo colocamos aquí, de este lado fuerzas, de este lado variación, y ya podemos obtener la correspondiente variación. Hacemos la regla de 3, es una regla directa. La variación en la longitud, recordemos cómo hacemos la regla de 3, multiplicamos los datos cruzados y dividimos ese producto entre el tercer dato, es decir, 200 por menos 5, con todo y unidades serían 200 newtons por menos 5 centímetros, y ese producto se divide entre el tercer dato, entre menos 150 newtons. Esto nos va a dar, lo escribimos aquí abajito, pues sabemos que nos va a dar positivo, se cancelan los signos menos, pero bueno, se cancelan los signos, se cancelan las unidades de newtons, el resultado va a estar entonces en centímetros, que son las mismas unidades de acá. Bueno, podemos hacer esa operación aquí, ya la tenemos escrita, 200 por 5, ya hemos anulado el signo, entre 150, da 6.66. 6.66 en unidades centímetros. Entonces lo que estamos tratando de mostrar aquí es, digamos, usar la información que nos da la ley de Hooke, que nos dice que la fuerza y que se le aplica un resorte y la variación que sufre este resorte pues son directamente proporcionales. Eso significa que podemos recurrir a la regla de 3. Tenemos una parejita de datos, nos decían que una fuerza de 150 newtons reduce su longitud o hace que su longitud varíe o se disminuya en 5 centímetros. Después, con esto, podemos emplear esta información de 200 y podemos determinar la variación que produce. Ahora sí, la solución. ¿Cuál va a ser la longitud final del resorte? Pues lo que medí en un principio, longitud inicial, 20 centímetros, más lo que varía. Positivo, esta variación es positiva porque se está jalando, esa fuerza lo está estirando. 6.66 centímetros, es decir, 26.66 centímetros. Bueno, aquí nada más queríamos mostrar pues que podemos recurrir a la regla de 3 para pues resolver situaciones de ese estilo, sin tener que calcular previamente la constante de elasticidad. Bueno, eso sería todo en este ejemplo.